Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Mañana cumpleaños, salúdelo ahí. Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí alegres porque nos dan la noticia que nuestro don Luis Alonso mañana cumple años. Así que lo saludan, le mandan salud. Dice que ya tiene 50 años, o sea que ya perdió la cuenta, pues, ¿verdad? Aquí también esconden los años, no quiere decirlo. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Aquí vamos a platicar, como quien dice, en lo más fino, preguntándonos qué hemos hecho esta semana por el pueblo, por nosotros mismos, por todos los demás. Esta pregunta que cada uno de nosotros como individuos nos hacemos es para sentirnos parte del colectivo, para no sentirnos aislados. La respuesta a la pregunta debe de ser mirando al colectivo, a nuestro alrededor, a nuestros semejantes, al ser de pueblo, porque ser pueblo es una determinación de unirse, de ampliar la existencia. No nos puede llevar al individualismo esta pregunta, al contrario, esta nos tiene que universalizar. Ustedes pues y yo, ¿qué hemos hecho esta semana por el pueblo? Sería interesante, ¿verdad? ¿Cuántos habremos hecho cosas y cuántos no habremos hecho cosas? Pero bueno, el pueblo sigue su historia. Pero ¿quién manipula al pueblo y quién hegemoniza la acción del pueblo? ¿Quién está al frente de la acción del pueblo? ¿Nos estamos dejando quitar el poder, pueblo? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Bueno, sin perder la individualidad, sin perder la personalidad, tenemos que tener la voluntad de superarnos, de perfeccionarnos, de aumentar nuestros conocimientos. Conocer es poder. Compartir, no aislarnos. Porque siendo así mejores, preparados, capaces, podremos aportar a la colectividad buenas cosas, como quien dice ese gran viejo refrán popular: una manzana podrida pudre a las demás. Bueno, evitemos ser la manzana podrida, procuremos ser salud, buena manzana. Llevemos salud a la colectividad, a la familia, a la comunidad, al gremio, al lugar de trabajo, a las amistades. Eso es importante, pues, ¿verdad? La pregunta, ¿qué debo de hacer por mi pueblo?, es una pregunta para los optimistas, para los positivos, para los dispuestos a entregar cosas buenas y mejores. Por eso, cada miércoles, al hacernos esta pregunta, estamos enfrentando la vida política de cada uno de nosotros. Así como se oye, la vida política de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos parte de la polis, de esa colectividad, de esa comunidad, polis, multiplicidad. Siempre, pues, al afirmar que el tiempo de este programa es corto, hay que decirlo, dentro de toda la programación de Radio Maya, con todo lo popular que es Radio Maya, pues si este programa es 45 minutos. Y Radio Maya es una entre más de 200 radioemisoras del país, que la mayoría es una inyección política contraria a los intereses populares. Y óigalo bien, es una inyección política, que cada radio, cada mensaje que están tirando. ¿Y nosotros qué hacemos? Por nosotros mismos. Por eso, pues, esto lo digo para exigirnos, a comprometernos, a tomar una seria responsabilidad, para que al preguntarnos qué debo de hacer el pueblo por el pueblo, no lo haga de manera aislada. Debo de tener mi grupo, debo de
estar en esa onda de no aislarme. Brevemente quisiéramos tomar en cuenta y señalar, sin ganas de polemizar, sino en abundar un poco, en dar elementos, pero sí queremos tomar en cuenta la irresponsabilidad con que nuestros funcionarios de todas las índoles, llámense de izquierda, de no izquierda, de derecha, de más derecha y de más radical, la irresponsabilidad con que estos funcionarios, y a veces no funcionarios, son funcionarios que no funcionan, ocupan la palabra política. Y como también nosotros, pueblo, y a veces algunos de nosotros, estudiados, como dicen los campesinos, mero leidos, utilizamos esa palabra con un mal punto de referencia. Alguna vez ya hemos hablado de esto, ya hemos provocado discusión y pensamiento a raíz de la palabra política, pero hoy queremos repetirlo y afirmar que abrimos ventanas para que ustedes en su lugar de existencia formen grupos de reflexión, de estudio, de búsqueda y descubrir cómo se confunde la palabra política con elecciones. Las elecciones son una acción política, pero no es toda la política en sí, porque el que haya elecciones, por ejemplo, no nos garantiza que haya democracia, para decir que hay mucho detrás de esa palabra. También se confunde la palabra política con ideología. Toda ideología es política, eso no hay que perdernos de vista. Y de modo especial cuando esta ideología se lleva a la práctica. Pero la política es mucho más, es la acción central del ser humano, de la persona, del inteligente. Y cuando digo inteligente hablo de buenos y malos, porque los malvados son muy inteligentes. El diablo, que es el símbolo de la maldad, no es malo por tonto, no, es malo por inteligente. Cuidado pues, para que ustedes tengan algún insumo, entregaré aquí unos conceptos que hemos conseguido en algunos libros de buenos y estudiosos y confiables sabios que nos han escrito. Por ejemplo, decía un antiguo griego, ¿la política es servicio o no es nada? Bueno, lo resumió de esa manera. Porque para muchos la palabra política es sinónimo de deshonestidad, de corrupción, de engaño, de oportunismo, de demagogia y de intereses personales de grupo. Eso es lo que se nos ha metido en el pueblo, ¿sí o no? Entonces por eso decimos, no, yo por eso no me meto en política. Cuidado, lavemos la ropa. Lamentablemente esos malos ejemplos de muchos políticos han contribuido al desprestigio de la palabra política. En vez de hacer de la política una cosa buena y real, han hecho politiquería, la han arruinado pues. Como ya hemos dicho en otros lados y en otros momentos, la palabra política viene del griego polis, que significa muchos. Y haciendo referencia histórica ya por el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo, allá en Grecia se desarrolló ese concepto y culminó una gran conciencia política, económica y cultural que hizo posible que aquellos pueblos se organizaran en estados, y esos estados se llamaban polis, o sea, el encuentro de muchos. Claro, todo eso fue un concepto que se fue perfeccionando. Entonces, política es todo lo que hace referencia a la organización de la vida de la sociedad. Es una actividad profundamente humana. Es aquella práctica dirigida a transformar estructuralmente la sociedad en la dirección del bien, de la justicia, de la paz. Donde haya justicia para las mayorías pobres y oprimidas, o las mayorías de los pueblos, y que éstas se encuentren vida y encuentren un rumbo en su historia. Eso es parte, según un filósofo de la Edad Media,
lo que es política. Como la política es parte y el centro de la acción humana, quisiera así brevemente, como quien no quiere, dando insumos para que ustedes discutan y tengan ideas, por supuesto, repito, en 5 minutos, en 2 minutos, en 45 minutos de programa no nos queda espacio. Pero bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la política social. ¿Qué es la política? Es el quehacer social. Es todo lo que se refiere al bien común de la sociedad o bien a la participación de las personas en la vida comunitaria. Organizar la salud, las escuelas, el transporte, el mantenimiento de la calle, la convivencia en la comunidad, todo eso. Esa política apunta al bien común de todos, del grupo, porque los derechos deben de brillar. Y hay antiderechos también, que también los exigen como derechos. Creen como el cangrejo que caminando para atrás avanzan. Eso no quiere decir que no se muevan, ahí es donde uno confunde, ¿verdad? Moverse no es lo mismo que avanzar. Los que van para atrás se mueven, pero no avanzan. Bueno, para explicar palabras, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ejemplo, en este sentido, queremos llegar a otra palabrita muy importante, política partidaria. Ahora, ustedes, la mayoría de los que escuchan este programa, tienen una vida política partidaria. O se imaginan o están pensando que están creyendo, no sé cómo andarán, pero bueno, tienen una simpatía por una circunstancia de progreso. La lucha política partidaria es la lucha por el poder del Estado, por conquistar el gobierno. Y para eso existe un instrumento que se llaman los partidos políticos. Son políticos cuando son ya el resumen de la organización de un pueblo, porque hay partidos que están metidos en las elecciones y hacen el juego político, pero no son políticos, son partidarios electoreros. Bueno, existen pues, ¿verdad?, esas luchas por el poder y entonces aprovechan, como dijimos antes, ¿verdad?, la deshonestidad, el desprestigio, la corrupción, el engaño, se valen de todo, son chapuceros. Bueno, por eso, hablando ya de la política partidaria, que es el instrumento del pueblo para llegar al poder, pero no es entregárselo a otros, como a veces nos sucede, por eso el partido, que se llama así, es parte, una parcela de la sociedad, no es toda la sociedad. Cada partido tiene dentro de sí y tras de sí intereses de grupos o de clases que elaboran un proyecto para la sociedad. Si llegan al poder, al Estado, al gobierno, tienen que dirigir las políticas públicas conforme a su programa y su visión partidaria, como lo presentaron para obtener el voto. Si no lo hacen, son traidores. ¿Qué les parece? Bueno, respecto pues a la política partidaria, ya no estoy hablando de la política en sí, me estoy refiriendo ya a un punto específico que es la política partidaria. Es importante considerar estos puntos, que se los doy para que ustedes les pongan mente por ahí. Ver cuál es el programa de partido. El que llega a un gobierno es para gobernar conforme la visión de un partido, por eso es falso, alevoso y engañoso hablar de un gobierno de unidad. ¿Cómo pueden unir, ¿verdad?, al lobo y a la oveja? Si yo junto al lobo y a la oveja en el mismo redil, ¿a quién fortalejo? ¿A quién le doy oportunidad? ¿Al lobo o a la oveja? Si la oveja es indefensa, el lobo tiene las garras y tiene la maña de comer. Es bueno ver cómo el pueblo entra en esos programas, si ha sido discutido con las bases. Esto va para los partidos que se llaman partidos, que al fin y al cabo ya ni son partidos, son chingaste. No discuten con sus bases. Hay que ver si atienden los reclamos históricos de la gente, si prevén la participación del pueblo mediante movimientos o organizaciones. Porque es bueno que el pueblo tome parte. ¿Por qué se le va a dar un voto a uno para que se lleve el botín? Si aquí, ¿verdad?, algunos son rateros de las elecciones.
ver quiénes son los candidatos, hay que saber. Miren qué engañados nosotros nos hemos quedado. Los candidatos que se representan verdaderamente el programa, qué biografía tienen la historia de su vida, si siempre han mantenido una vinculación con qué clase de gente. Dime con quién andas, dime con quién anduviste y te diré quién eres ahora. Si no tuvo una vinculación orgánica con las bases trabajadoras, con las bases organizadas y sindicales, ¿cómo le vamos a pedir, verdad? Naranjas al palo de tiguilotes, con perdón de los tiguilotes, menos a los caulotes, ¿verdad? No hablamos de eso. Entonces, si son verdaderamente aliados y representantes de las causas de la justicia y del cambio social necesario, ¿cómo vamos a elegir para que sigan los mismos y siga lo mismo? ¿O verdaderamente quieren mantener las relaciones sociales tal como están, con las contradicciones y hasta injusticias que esto encierra? Bueno, eso es importante, vean. Por eso, con estos criterios, yo quisiera que ustedes en su comunidad discutan estas cosas. Aquí desde la radio no es que se hable por teléfono, no es ahí. Si los frijoles se cocen desde abajo, si todo esto en las comunidades se discutiera y formaran grupos, otro gallo cantara. Por eso, pues, ¿verdad? Debemos de darnos cuenta del perfil del partido y sus candidatos. Si son de derecha, pues querrán mantener inalterada la relación de la fuerza que favorece a los que están en el poder y a los que tienen el capital. Si son de izquierda, se entenderá que apuntan a cambios de las estructuras que han marginado durante siglos a la gente. Y son esos que dicen que son de centro, esos son gallo gallina, que quieren mantener el equilibrio, como dice Cristo. Si eres tibio, pues te voy a vomitar. Sé caliente y ya estamos claros. Sé frío, pues y también, pero tibio es para ocupar el vómito. Bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? Aquí estamos dando elementos para que ustedes sepan discutir en sus comunidades las posibilidades de su comunidad como tal. Bueno, y de su vida política individual como cada uno la debe de vivir. Bueno, ante todo esto, ¿qué debe de hacer cada ciudadano que se siente pueblo, como pueblo por el pueblo? Por eso, pues, como todo lo expresado, preguntémonos todavía más. ¿Será bueno ser consciente de la vida política personal? ¿O andamos todavía con aquellos en decir que no hay que meterse en política, porque es mejor que otros hagan política, porque eso de la política, como ya hemos dicho, es de gente deshonesta, corruptos, malvados, oportunistas, demagogos, ladrones de su vida personal? Bueno, por eso hay un poema ahí te han peleado de quién es el poema, pero sin duda salió de Alemania. Bueno, y si no salió de Alemania, llega a nosotros y óiganlo como dice. El poemita, el pensamiento se llama El analfabeto político. Bueno, o analfabeto o analfabeta, no sé cómo hoy con género, no sé cómo se tendrá que decir, pero bueno. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos de la vida comunitaria que son los políticos del pueblo. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, el precio de la carne, de la harina, del alquiler, de los zapatos, de las medicinas, depende de las decisiones políticas que se tomen en los organismos políticos, aunque lo que lo componen sean esa pifia de deshonestos. El analfabeto político que se enorgullece y se hincha el pecho diciendo que odia la política y no se mete en política, no sabe, porque se vuelve imbécil, que de su ignorancia política nace la prostitución, nace el menor abandonado, es el causante peor de todos los bandidos
que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales vendepatria. Bueno, eso no lo digo yo, lo estoy leyendo yo, de un poeta alemán. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Ya vamos a abrir el teléfono para hablar, pero quiero irme por otros lados, porque, por ejemplo, estos días, estos años, en que ya se metió una costumbre malvada de mantenernos en un fuego, en una hoguera de propaganda de partidos contra partidos, ideologizantes, imagínense, electoreras. Es bueno preguntarnos, ¿verdad?, de esos señalamientos de un partido con otro, de cúpulas contra cúpulas, que ponen a pelear al pueblo contra el pueblo como que si fueran maras de funcionarios, pero con buen salario, son mareros bien asalariados. Por eso, preguntémonos, es bueno preguntarnos hoy, ¿cuál es el meollo de la política, de todo este propagandismo que hay? Es obligatorio preguntarnos. ¿Y las novelas son instrumentos políticos ideologizantes, con todas sus inmoralidades, con toda la destrucción de valores? ¿No será eso una gran propaganda política real para mantenernos sometidos? ¿No será esa la verdadera propaganda política del sistema capitalista neoliberal para mantenernos sumidos, esclavizados, alienados en una sociedad sumisa, desde un imperio neoliberal hasta un colonialismo nacional de instrumentos y de personeros que han robado el voto del pueblo para seguirnos engañando? Bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Yo aquí tratamos desde este programa de dar elementos a ustedes, pues como decimos muy emocionadamente, no queremos hablar paja, o como diríamos aquí, manojo de zacate. Bueno, no debemos confundir pues esa palabra política, mal usada por cierto, por los oportunistas, por estos señores tan manipuladores y deshonestos, que nos distraen del auténtico ataque político que hace la ideología capitalista. Importante. De la clase que usando, favoreciendo el consumismo, nos desvía o nos colonializa generación tras generación. Bueno, pero quiero dar algunos casos concretos para que aterricemos en algo. Por ejemplo, ahora en esa gran propaganda, esta sí es propaganda política, nos están manipulando diciendo esos medios de confusión que tenemos aquí un gobierno de izquierda y presentan que este gobierno de izquierda, que no es de izquierda por supuesto, pero ocupan la palabra a su favor, ¿verdad?, diciendo que todo lo que hace el Ejecutivo, no hablo del presidente, hablo del Ejecutivo, de ese grupo de personas que están ahí, porque pues sí, el pobrecito presidente que se olvidó de sus palabras, no le podemos echar la culpa solo a él, tenemos que pensar en todos los que lo rodean, hechor y consentidor. Todo lo que hace ese grupo, eso es bueno, muy bueno, pero todo lo que sucede en este país, eso es culpa del FMLN como partido. Y tan grave es esa presión divulgativa que la cúpula de este partido, en vez de salir al paso explicando con maestría y valentía, se han puesto a la defensiva. Ha sido el pueblo, ha sido la grandes mayoría, han sido los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los comerciantes formales e informales y hasta parte de la clase media que está defendiendo al partido, porque el partido no se defiende. En vez de que sea el partido, la cúpula, que teniendo la fuerza, la oportunidad y la obligación, permite que haya una oportunidad de que confundan a las bases y al pueblo. ¿Cómo puede ser, verdad, que la gallina defienda al gallo cuando el ataque del gavilán?
o creer que los pollos del corral nos van a defender a nosotros porque llegue el zorro a comerse la gallina. Somos nosotros que tenemos que atacar al zorro, no es la gallina, ni son las víctimas. Bueno, la comparación vale, ahí la agarran a su manera. Otro botón de muestra sobre este aspecto, por ejemplo, aquí hay una gran propaganda política. La otra son chambres de que dicen que son corruptos, que lo que el presidente hace es bueno y lo que el FMLN hace es malo. Bueno, pero miren, la propaganda política aquí, cómo se divulga, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, que de paso es verdad. Es innegable que vivimos en una sociedad insegura. Pero ¿en qué está la confusión? Aquí es donde hay que ponerse a quemar coco. Preguntémonos, pueblo por el pueblo, ¿qué produce inseguridad en esta nación? ¿Los rateros en la calle? ¿O la posición de los empresarios que nos viven amenazando con despedirnos? ¿Qué es más inseguridad? ¿Salir a la calle o ir a trabajar, que hay que someterse porque si no hago lo que me dicen y no me someto y no defiendo mis derechos me despiden? ¿Qué es más inseguridad? La posición, pues, vea, que nos esclaviza más la vida en los lugares de trabajo. Por eso preguntémonos, ¿qué es más peligroso para la vida? ¿Caminar en los buses, en la comunidad, o la carestía, la subida de precios hora tras hora? Ya no podemos decir día tras día, porque usted hora tras hora va en la mañana a comprar y en la tarde ni esperan el segundo día para subirle ya. ¿Qué produce más inseguridad y es más peligroso? ¿Dónde es más peligroso perder la vida? ¿En las calles o en los hospitales? Para decir algo, que ahora nos damos cuenta que ya llevamos más de 20 años que están enterrando la medicina, robándose el dinero, no solo para la medicina, para los hospitales y otras obras. ¿Qué produce mayor inseguridad? ¿Qué es una amenaza real contra la ciudadanía y la sociedad? ¿O acaso un alto porcentaje de obreros, campesinos, obreras, campesinas, empleados, empleadas, amenazados por la inseguridad de sus trabajos, prefieren vivir como esclavos a no perder ese trabajito que les dé el poco comer de sus familias? Bueno, llegamos al tiempo electorero. ¿Y cuál es la maniobra que produce inseguridad? Si no votas por fulano, te va a hacer... ¿Quién provoca la inseguridad? ¿No será la amenaza y el engaño? Estamos de acuerdo. En la calle llevamos una inseguridad y un peligro, pero por lo menos si el que sabe defenderse se defiende y a tiempo. Pero cuando entra en la fábrica, ¿de quién se puede defender en la fábrica? ¿De quién se puede defender en el empleo? ¿De quién se puede ofender ya cuando entró ahí? ¿Qué produce más inseguridad? ¿Qué es lo que nos está arruinando más? Bueno, hablando de inseguridad, pues, ¿quién es el que realmente produce inseguridad? Miedo, terror. ¿O no es grave el miedo que cada vez se nos hacen al llegar los recibos, los cobros, al momento de recibir la quincena, que no estamos seguros o inseguros, mejor dicho, del descuento de la subida de los precios que nos van a amenazar? Eso es inseguridad ciudadana. Pero están confundiendo el delito callejero con el delincuente institucional que nace desde la misma estructura social. ¿Qué seguridad nos dan los servicios profesionales? Llámese médicos, llámense abogados, porque pues si ustedes y yo, ¿qué arquitecto ocupamos? Nosotros no ocupamos esas cosas, pero bueno, hay algunos oficios profesionales, unos servicios profesionales, que cuando llegamos al cobro, si eso es un asalto a